Bueno, Angelina San es una chica que creció en Guadalajara, que siempre le ha encantado esa parte creativa desde muy pequeñita. Más que optar por las muñecas, optaba por hacer la casa de las Barbies. Me acuerdo perfectamente con las cintas de los cassettes, cómo configuraba los espacios y fíjate, ¿quién me iba a decir que a día de hoy lo estoy comprando? Pero de verdad. Fue un proceso, te diría que no muy directo. Siempre me ha gustado la parte del diseño, pero inicié mis estudios en la parte de aparejadora. Fíjate. Pero me ha venido muy bien y ha sido mi punto diferenciador, porque no solamente creo, sino que soy capaz de llevarlo a la realidad. Y se agradece mucho ese punto, quizás, de no solamente de crear, sino de buscar la manera de crear y hacerlo realidad para el cliente. Eso le da mucha tranquilidad. Mi mirada quizás es muy sensible. Aparento mucha rigidez de primeras, soy una persona que aparenta seriedad, pero luego tengo una sensibilidad y sobre todo mucha empatía porque entiendo esto no solamente como un diseño sin más, sino creo que hay que profundizar, tanto para si estás diseñando un hogar como si estás diseñando un espacio, un stand, un restaurante. Todo lo entiendo como algo que tiene que, de alguna manera, crear huella. Y eso es mi sello de identidad. Creo que hay muchos perfiles de diseñadores de interiores, hay algunos que optan por un único estilo. Aquí demuestro que no solamente es un estilo, sí que hay una base que es nuestra identidad, nuestro sello, pero me encantan los retos, me encantan las nuevas metas, por lo que igual podemos diseñar un restaurante gigante enfocado a Latinoamérica, como estamos diseñando este baño de la Villa de Lujo, pero la realidad es que detrás hay muchísima profesionalidad, muchísima creatividad y mucho cariño por todo lo que hacemos. Mire, es una pregunta que me encanta, porque bueno, esta sonrisa demuestra todo lo que me apasiona mi trabajo. Es que desde pequeñita mis padres siempre nos enfocaron en que lo que hagas sea algo de lo que disfrutes, que de verdad te sientas identificado y que tú sientas que estés aportando. Por lo tanto, todo este proyecto personal, pues no solamente es profesional, para mí sigue siendo una muestra de mi personalidad, ¿no? de lo que me gusta hacer. Me siento orgullosa del proceso la evolución que estoy teniendo como profesional. Creo que se denota mucha madurez, pero a la misma vez desde los primeros proyectos lo que muestro es valentía y apuesta por mi propia persona, porque todo lo que no sabía entonces lo sé ahora, pero tampoco sé todo lo que voy a saber mañana. Entonces lo más bonito es ver toda esa evolución y el crecimiento. Todo el mundo en mi trabajo se ríe porque un proyecto que destacó mucho era todo en verde y ese verde se ha representado en la parte vegetal, en la parte natural. Siempre me encanta atraer la parte natural, la parte efímera, pero si hay algo que destaca es la mezcla de materiales, conseguir ese equilibrio, pero mezclando materiales totalmente dispares. Y yo creo que ese es nuestro punto diferenciador. Mi inspiración es constante. Por un lado, evidentemente seguimos formando, a mí me gusta seguir descubriendo, por eso dicen que Nothing Studio es un estudio de vanguardia, porque al final seguimos aprendiendo, pero yo soy una locura, yo voy por las calles y digo, una sombra que hace una forma especial, cómo va cayendo, cómo va floreciendo algo, la textura material que la gente ni siquiera se fija, para mí todo es una fuente de inspiración. Ten en cuenta que disfruto de cada minuto, entonces para mí no se pone un esfuerzo, sino que es muy grato cada vez ir descubriendo y pensarlo y cómo quiero encontrar el proyecto para sacar y plasmar esta idea. Al final es una constante, siempre con formación, pero en paralelo la vida misma es una inspiración. Entre los blocs de notas, las notas propias del móvil, las 1200 fotos, bueno, es un popurrí de ideas, de brainstorming constante, pero sí, me involucro tantísimo en cada proyecto, desde los más chiquititos a los más grandes, porque todos son un reto. Ten en cuenta que me meto dentro del cliente, de la cabeza del cliente, entonces es un mundo por descubrir.
Yo tengo un equipo, que es un equipo que llevo ya unos años con ellos, estoy muy contenta y me gusta que todos los proyectos ponerlos en común. Es verdad que yo les doy como el petardazo de salida, como siempre digo, y escucho, porque cada uno tiene su propia perspectiva y es muy nutritivo como salen los proyectos. Entonces es un proceso creativo inicial y luego lo más complicado también es cómo ir asentando, porque como bien decías, hay muchísima inspiración, muchísimas influencias, pero el procesar, el ir eligiendo cada punto es un proceso complicado. Para mí, Mía supone una apuesta por el interiorismo español. Tenemos que pensar en cómo estábamos hace unos años y vernos ahora. Todas esas exposiciones que salen, tanto de arte, de interiorismo, propiamente de iluminación, es un ejemplo de que todos los creativos, todos los artistas, toda la gente con tantísimo talento de este país tiene una zona donde mostrar esa parte creativa, por si no, ¿cómo nos damos a conocer? Y la realidad es que si nosotros mismos no apostamos con estas ferias, no hay manera de visualizarnos o de alguna manera decir, estamos muy presentes y además ya hay muchos interioristas que están rompiendo internacionalmente. Por lo tanto, para mí es una apuesta constante al valor que tenemos en nuestro propio país. Yo tengo una premisa en el estudio y es que cuanto más diferentes marques los proyectos, más puedes mostrar tus capacidades. Y aquí, un espacio totalmente diferente al del año pasado, más recogido, pero es una muestra de calidad, es una muestra de sofisticación. Nos hemos traído un baño propio de las mejores villas de lujo del mundo aquí a la Plaza de las Ventas. La gente cuando pasa esa cortina entra en el espacio y que conectes con un espacio que no ha sido creado para ti, pero que de alguna manera sí que tiene una esencia que a ti te atrae, para mí es un auténtico orgullo. Este baño, cada esquina tiene mucha personalidad. Queríamos traer el arte desde una forma totalmente diferente. De hecho, esta pieza que está a mi espalda es una pieza brutalista que diseñamos y que, gracias a Dios, que trabajamos con personas muy competentes y que tienen mucha pasión por su trabajo, lo pudimos hacer realidad. Pero no solamente esta pieza, sino la elección de cada material. Ten en cuenta que cada material por lo que apuesta una marca para sacarlo, no saben el éxito o no éxito que va a ser. De hecho, esta roca que envuelve la bañera es un ejemplo de una pieza que casi nadie veía, casi nadie le llamaba la atención sobre un catálogo y de repente se ha convertido en la pieza clave del espacio y así lo han recibido. Eso, la calidad de los papeles, nos hemos traído papeles de todas partes de Europa, es una explosión de sofisticación, de elegancia, tiene muchas connotaciones y para mí esto es un ejemplo del buen hacer y del buen diseño. Digamos que esto es un Notting Hill y Alabama, de hecho de ahí es Notting, Alabama. Era traer el lujo, pero dentro de un ambiente totalmente insólito, que es un desierto, pero no el desierto que todo el mundo piensa, algo desangelado. Una de las inspiraciones siempre son mis viajes, y mi viaje a Estados Unidos me mostró paisajes que yo nunca imaginaba. Entonces, con ayuda de, bueno, sabéis todos los artistas que hay aquí, pudimos recrear ese desierto, pero desde la feminidad, la elegancia, el buen gusto, cactus. O sea, para mí es una explosión efímera de arte. Y eso mezclado con materiales de altísima calidad, como son estas maderas, que no son maderas, son porcelánicos, pero el haber conseguido ese efecto de calidez te permite que en todos los espacios de un hogar o de retail contract puedas llegar a eso, al punto acogedor, al punto sofisticado, a llevar el luxury sin ningún problema con las limitaciones de los materiales, porque tienes muchas opciones. La dificultad está en elegirlo. Y como bien decías, la ducha para mí es como si fuera otra obra de arte. Ese patrón decorado en rosas empolvados es una maravilla. Entras en el espacio y la carta de presentación ya es una piedra preciosa de casi 300 kilos, pero tal y como lo hemos diseñado, este lavabo con su tocador
se aligera y entonces lo que te llama la atención es la esbeltez de un espejo precioso con la piedra preciosa, que además cada piedra es única. Pues de todos los materiales también destacaría el techo. Las arcillas las vamos conociendo, pero cómo se aplican hacen que este espacio tengamos la arena sobre nosotros. La idea es que fuera un espacio totalmente envolvente y a pesar de que tiene materiales como más brutos, rudos o aparentemente fríos en tonos grises como es la piedra de la bañera, le vamos dando ese toque y esa armonía con maderas, rosas empolvados, la parte natural, los tejidos, los papeles pintados que también le aportan calidez. Creo que es un listado larguísimo de materiales, incluso en los propios suelos hemos jugado con más de 5 materiales entre cobres, brillos, mates. Como podrás observar, no deja títeres sin cabeza, como se suele decir, pero eso es nuestro trabajo y es lo que queremos, siempre mostrar tendencia y darle una vuelta de rosca a los materiales cuando te vienen a presentarlo. Y digo, esto tiene mucho más partido de lo que tú me puedes mostrar. Lo más difícil, pues somos muy caprichosos a veces y nos encanta llevar todo al límite, pero muchas veces la sencillez también es un punto ganador. Este baño a nivel de arquitectura sí está muy pensado, pero no tiene grandes curvas o algo arquitectónicamente muy complicado. Pero a su vez hemos conseguido un resultado de muy alta categoría. Por lo tanto, la dificultad era intentar dentro de la línea, que al final esto es un espacio efímero, intentar mostrar desde una línea muy sencilla cómo somos capaces de combinar y de crear espacios tan maravillosos. No hay buen proyecto sin una buena iluminación. Tenemos un equipo de iluminación que nos apoya desde el principio y en todos los proyectos, aquí, fuera, en mi casa, en todos los sitios, la parte de la iluminación hace que conectes o desconectes totalmente con el espacio. Si te das cuenta, no es una iluminación general, sino que vamos focalizando según lo que queremos mostrar. Siempre hay que pensar muy bien qué es lo que queremos mostrar, cómo lo queremos mostrar y además a través de la domótica de Gira pues hemos podido crear ambientes que eso facilita absolutamente, porque poder llegar y que según estés entrando ya aparezca ese ambiente con el mood que necesitas, para mí me parece algo maravilloso. En todos los proyectos, ya te digo, tanto en residencial como en contract, la parte de la domótica me parece algo esencial. A día de hoy no es una cuestión de presupuesto porque se ha evolucionado mucho, por lo tanto tenemos una gama muy amplia, pero al menos en la iluminación, que es en lo que hemos incidido en este espacio, sin la domótica hubiese sido muy complicado explicarlo. ¿Por qué? Porque no solamente tienes que mostrar un espacio luminoso, sino también crear ese momento que va apagando la luz y te quieres dar un baño relajante en esa bañera espléndida, o por qué no, cómo sacas partida a todos los materiales desde luces indirectas, pero en el momento de ducha necesitas entrar en la ducha y por lo menos apreciar la grifería. Entonces tú no puedes estar manejando cada luz. Esa parte, en cuanto a la iluminación y la domótica, nos ayuda a crear los escenarios sin que tú estés volviéndote loco, como digo yo. Pero va mucho más allá. Para nosotros la domótica, por ejemplo en vivienda, lo utilizamos absolutamente para todo. Es una forma de darle confort al cliente y de quitarle muchos quebraderos de cabeza. Yo intento siempre quedarme en segundo plano, muy observadora. Me quedo en cara de rinconcito porque todos los comentarios, aun siendo negativos, que realmente no los he escuchado, tú aprendes de ellos, porque tú te enamoras de tu propio proyecto, pero es un proyecto hecho para alguien. Entonces, para mí es muy importante ese feedback de la gente. En este caso no me he puesto a llorar, pues no sé ni cómo, porque la gente entraba y que la primera palabra sea un wow, significa tanto, que la gente entre y se quede
y quiere aprender, quiere ver cada esquina, para mí supone que tu esfuerzo ha conseguido su resultado, ¿no? Que no tiene por qué ser siempre así, no tiene que gustar a todo el mundo y tampoco es lo que pretendemos. Pero fíjate que este proyecto ha sido creado para Porcelanosa y que haya llegado a tanta gente y que el primer feedback haya sido me quedo aquí. Yo creo que, como yo le digo a mis chicos, reto conseguido. Que ellos son su propia marca, que no tienen que copiar. Es que hasta para copiar tienes que ser bueno. Entonces, lo que siempre digo es que si quieren permanecer en este mundo y realmente vivir de ello, tienen que forjar su propia personalidad y que apuesten por su propia marca, pero siempre desde un punto muy maduro y muy crítico. Eso es mi primera premisa. Y la segunda es la formación. Tienen que aprender, tienen que estar con los ojos así de abiertos, tanto de los grandes como de los pequeños, tanto de arte como de literatura, absolutamente de todo. En esta vida, como siempre dicen, tienes que saber de todo y saber de nada. Pero es importante poderte desenvolver porque no solamente estás diseñando, sino también estás conectando con personas de diferente sector, con diferentes trabajos y mundos, y al final eso pues, es muy nutritivo. Gracias a vosotros.